Ayúdame, pastor. Hoy con nuestro queridísimo pastor Jean-David Larochelle. Por favor, pronuncia bien el apellido para que no nos regañen. Vamos a ver. Óigame. Buenas tardes, buenas noches. Entramos en materia. Llegó el momento, mi querida Beatriz, querido pastor Jean-David Larochelle y oyentes de la redcristiana.com, yo diría, esta es la cereza del pastel, el punto cumbre de Conquista de la Mañana con Iván Van siempre es este segmento que se llama Ayúdame, pastor. Hoy, ¿qué pasa espiritualmente con una persona que recibió a Jesús, recibió al Señor, ya se convirtió supuestamente, que ya vive una vida cristiana, pero continúa pecando deliberadamente, o sea, con conciencia, y lo pongo entre paréntesis y entre comillas? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Por preguntitas como estas y otras más, hemos creado este segmento de Ayúdame, pastor. Ayúdanos, pastor Muchas Larochelle. gracias, Iván. Buenos días para ti, y buenas tardes y noches para ti, para Beatriz y para nuestros radioescucha. Me place estar de vuelta, pues vamos rápidamente, sabiendo que el tema es oro y el tiempo también mucho más. En primer lugar, la pregunta es ¿qué pasa? Y en segundo lugar, ¿cuáles son las consecuencias? Pero antes, quiero un poquito, siempre me gusta leer las preguntas entre líneas. Una persona que recibió a Jesús, yo hasta cierto punto le diría, ¿en realidad recibió a Jesús? Yo, mi querido Iván, vengo recorriendo gran parte del mundo y tengo una de esas conferencias que a veces manejo, no solamente para el liderazgo, sino también para el mundo evangélico, laico en general. Los tipos de cristianos que a veces tú y yo podemos ver en las iglesias. Y les tengo como términos un poquito coloquiales. Voy a hablar rápidamente y los menciono de 5 de ellos. Para mí, un primer grupo de cristianos o creyentes, no importa ahorita en este momento el término que podamos darle, que encontramos en las iglesias, yo lo llamo el cristiano por empeño. ¿En qué consiste? Aquel se enfermó o el niño se enfermó y el papá y mamá a veces dicen, Señor, si sanas a mi hijo, yo te lo entrego. Así que el Dios, por su misericordia, gracia, bondad, sana al niño o a la niña. Y de repente, Señor, te lo entrego, pero el joven o la joven o el niño o la niña nunca se convirtieron. Papá los empeñó. Nunca tuvieron, y hay mucha gente en la iglesia, Iván, que uno encuentra y les preguntas, cuéntame de tu conversión, porque cada vez que conozco a un cristiano, me emociona que me cuente su experiencia en la vida cristiana. Y lo primero que le pregunto es, cuéntame cómo aceptaste a Cristo. Y cuando tú escuchas diciendo, no sé, yo de la noche a la mañana me encontré en la iglesia, yo crecí, yo nací, yo digo, a este lo empeñaron, definitivamente. El segundo tipo de cristiano que uno va encontrando, yo lo llamo el cristianismo o el cristiano por cautiverio. Papá se convirtió, pero papá dice, yo soy el jefe de la casa, si voy a la iglesia todos se van conmigo, punto. Entonces la gente va a la iglesia porque papá o mamá los llevó de las orejas, por cautiverio. Un tercer grupo es me atrevo a decir, es el cristiano quizás por obligación, el típico que no quiere estar, pero está obligado. Es el típico que aún en el ministerio está, pero como dice el libro, no sé si es de Lucas Ley o Jeffrey de León, no me metan en la bolsa. Por Dios, no quiero estar ahí. Iván, de seguro tú has estado metido en las redes sociales, en el mundo de la farándula cristiana. Ya hay gente que están apostatando de la fe. Gente de renombre, cristianos, salmistas, si cabe el término, predicadores, que en un momento de su vida, ¿sabes qué? Yo creo que esto no era para mí. Ya están apostatando. Estos estuvieron simplemente por obligación. No porque hubo conversión, no porque hubo entrega genuina. Vieron una oportunidad, creyeron que quizás la vida cristiana era la forma como lo habían planteado, sin leer la Biblia. Simplemente su acercamiento a la Biblia ha sido netamente de olfateo, como dijimos en nuestra primera conversación, de ese olfatear caninamente, pero no llegaron a escarbar la vida cristiana a la luz de la palabra. El otro tipo de cristianos para mí, y aún liderazgo que vamos a encontrar, yo llamo esto a aquellos que están simplemente por conveniencia. Y es donde ahí también surgen
pastores, ministros, salmistas, mercantilistas. Yo estoy en la vida cristiana porque me va bien. Y yo creo que, como dijo Charles Spurgeon, si sirves a Dios por dinero, entonces trabajarás por el diablo por una mejor paga. Entonces, porque esto abunda en la vida cristiana, pero no hay conversión genuina. Pero por último, y con esto quiero cerrar mi introducción para emprender la aventura con ustedes, es el cristiano que está por amor. Es el cristiano comprometido, es aquel que se entrega de a de veras. Por eso cuando tú preguntas, ¿qué pasa si alguien que aceptó a Cristo sigue pecando deliberadamente? Hay que entender que la gracia que el Señor nos concede no es gracia para pecar, es gracia para no pecar. La gente a veces malinterpreta el concepto de gracia. Decimos que estamos en la dispensación de la gracia, se hace lo que uno quiere, y es más, algunos hasta malinterpretan el versículo donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Por eso cuando Pablo se enfrenta al pueblo, a la iglesia de Roma o a los romanos, sobre todo en el capítulo 2 o 3, y les dice, ¿ustedes creen que pecando más le hacen a Dios más poderoso o le hacen a Dios más útil? Ojo, paráfrasis mía, y Pablo contesta, de ninguna manera. En otras palabras, Pablo le está diciendo al pueblo, a la iglesia, no solamente de su tiempo, sino a la iglesia de hoy, ¿ustedes creen que pecando le hacemos un favor a Dios? Es decir, yo hasta he escuchado predicadores que dicen, tras más la embarramos, es como que más exaltamos el nombre de Dios. Yo creo que no podemos, y es donde el pasaje que me asignó la Beberatriz o el versículo que me mandó en Romanos 10, 26 al 30, y casi al final tocaré 2 o 3 premisas de allí. Esto sí sería pisotear la palabra, esto sería pisotear el nombre de Cristo, esto sería pisotear la reputación de Cristo, sería pisotear la cruz, sería pisotear la sangre de Cristo, sería pisotear la tragedia del Calvario. No podemos tomar a Dios a la ligera, la palabra a la ligera, la cruz, la venida del Señor, el sacrificio del Señor a la ligera, porque vuelvo y repito, la gracia no es gracia para pecar, es gracia para no pecar. Ahora bien, entendemos como detalles muy puntuales que todos sabemos, todos pecamos, nadie es perfecto, pero el cristiano que reconoce a Jesús como su Salvador y Señor, aquel que vive en Cristo, no peca como práctica o como modus vivendi. Todos podemos tener fallas, todos podemos tener un altibajo, todos podemos tener una caída, todos podemos tener un resbalón. Es más, todos los tendremos, todos los hemos tenido. Nadie llegará al cielo sin haber cometido cientos y quizás miles de burradas. Y no estoy diciendo que uno lo hace adrede, no estoy diciendo, el domingo yo predicaba en mi congregación, decía, pecamos muchas veces no porque somos malos, sino porque somos frágiles, porque somos humanos, porque también el Señor sabe de lo que estamos hechos. Todos hemos pasado por situaciones donde no solamente es que uno se resbala, uno se lanza directamente. Es más, si uno lee la Biblia, uno se da cuenta que uno es pecador por herencia, porque David lo dice, en maldad he sido concebido. Adán y Eva inyectaron el veneno al principio de la era, pero también uno peca por decisión, y en tercer lugar uno peca por práctica o por vivencia. Y la pregunta que tú haces entabla con lo último. Cuando uno deliberadamente decide, escoge pecar a sabiendas, porque la palabra pecar o pecado en la Biblia, como sobre todo bajo la lupa de Pablo, en el término griego, es amartía, significa errar al blanco, es decir, no atinar, no solamente al blanco, sino al propósito, no atinar a pesar de que tú sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces. Y hay que entender que el término pecado, como algunos manejan hoy en día, creo que la gente se ha vuelto selectivo, la gente ha puesto escalones, la gente ha puesto niveles en el pecado. No, delante de Dios, pecado es pecado. Pecado significa no atinar al blanco. Pecado significa simplemente fallarle a la meta, al propósito. Vamos a hacer un ejemplo muy cool, quizás fuera de lo común. Dios te llamó para que seas comunicador, pero decidiste de que, no sé, las cosas no se dieron, y tú sabes que tu convicción era esto. Entonces, y decidiste simplemente ser, qué sé yo, barrendero. Erraste al blanco.
erraste a la vocación, erraste al propósito, erraste a la meta. Lo mismo pasa para algunos en la vida cristiana. Ahora, en cuanto a la pregunta, para mí todo parte de la conversión, Iván, y mis amados oyentes, porque la conversión tiene dos grandes insumos: arrepentimiento y fe. Y estos dos combinados hacen una sinergia que se llama cambio radical. Cambio de mente, cambio de vida, cambio de comportamiento, cambio me atrevo a decir, al 180 grados. Cambio de una forma única, sin esto signifique que uno no tendrá momentos de altibajo. Es decir, si alguien, en contestación a tu pregunta, si alguien mantiene una práctica de pecado, entonces simplemente no es convertido. ¿Qué pasa espiritualmente? Pues estamos abriendo puertas, como dirían los abogados, estamos cediendo derechos. Uso el término derecho de donde simplemente, porque cuando tú no buscas a Cristo, el diablo te busca a ti, así de sencillo. Entonces simplemente estamos cediendo derechos, no solamente para que el enemigo, el diablo, Satanás, el demonio y los demonios puedan tener completamente autoridad, completamente control sobre la vida de uno. Ahora bien, el pasaje que vi que cuando me mandaron la pregunta en Hebreos capítulo 10, versos 26 al 31, no voy a leer todo, pero quiero que los oyentes, que quizás algunos están simplemente escuchando al vuelo y no tienen una Biblia en la mano, dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y termina el 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esto para mí es sumamente interesante y yo tomaré quizás unos minutos o segundos más bien para un poquito ponerles en contexto. El libro de Hebreos, vamos a estar claro que es fascinante. No podemos dar una respuesta aislada, porque la Biblia es una sola. Dios no dice una cosa en una parte y dice otra cosa en otra parte de la Biblia. Ahora, hay que entender que el libro de Hebreos trae dos grandes, me atrevo a decir, pensamientos. Número uno es seguridad para los buenos, verdaderos y genuinos creyentes, pero número dos es advertencia para los falsos creyentes. Cuando este pasaje, sobre todo el versículo 26, cuando se refiere a aquellos que habiendo conocido y de manera voluntaria, de manera rebelde, de manera quizás sin escrúpulos, deciden, porque tú y yo entendemos claramente cuando dijimos en nuestro tercer programa, Iván, sobre si la salvación se podría perder, y llegamos a una conclusión de que la salvación es plenitud. El que vive pleno en el Señor, la que vive, o el cristiano, la creyente que vive pleno, satisfecho en el Señor, no necesita plan B, no necesita algo extra, porque Cristo es todo. Por eso Juan 10 dice: la vida que el Señor nos da es vida en abundancia. Entonces, cuando tú y yo apuntamos a esta plenitud de salvación, a esta plenitud en Cristo, a esta plenitud en la palabra y a esta plenitud, me atrevo a decir, en compromiso radical con Dios, no hay espacio, no hay momentos extra que podamos añadir. Entonces, ¿quiénes pecan deliberadamente? ¿Quiénes podrían decir que reciben maldición de manera espiritual si siguen en continuidad? En primer lugar, hay que reconocer que quizás esa persona no tuvo un encuentro. A lo mejor fue un cristiano simpatizante, fue un creyente quizás curioso, fue un creyente que simplemente estaba disque probando cómo era la idea, pero cuando la palabra, la presencia, el nombre del Señor llega a ser medular, protagónico en tu vida, querido Iván, tú no caes en pecado deliberadamente, intencionalmente, y menos de manera continua. Sí, porque sí, cuando tú y yo abrazamos la fe cristiana, hay mensajes que no nos tienen que repetir 2 veces.
Y yo quisiera, antes de escucharte quizás algún comentario, cerrar parte el libro de Hebreos es fascinante, porque si tú te das cuenta, para mí hay un factor detonante en el libro de Hebreos, es la palabra eterna. Y me llama la atención porque el capítulo 5, versículo 9, dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Capítulo 9, versículo 12, son expresiones que a mí me han llenado muchísimo. Dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, ni por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna salvación. Versículo 15, así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. El mismo, solo uno más, capítulo 13, versículo 20, dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pasto de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Se ha dado cuenta que la expresión eterna es un factor determinante, es un factor detonante, es decir, la obra de Jesús en la vida del creyente que abrazó la vida, el proyecto salvífico de Dios, no es temporal. La obra de Jesús es eterna para todos aquellos arrepentidos, aún de sus pecados, que tienen fe en el Señor, confiesan sus pecados, aún el perdón es eterno. Si el arrepentimiento es genuino, si la entrega es genuina, la salvación también para esa persona es eterna. Por ende, uno no practica el pecado como estilo de vida. Todos, Iván, tú y yo hemos conversado muy fuera de esas cosas, a lo íntimo, como amigos, como varones, por teléfono. Todos hemos fallado a Dios. Todos hemos cometido situaciones, todos no hemos errado, todos hemos errado al blanco. Pero ¿qué te mantiene todavía detrás de esta emisora alcanzando almas para Cristo o atrapando almas para Cristo? Hay arrepentimiento, hay fe, hay entrega, pero también hay determinación de no practicar el pecado como estilo de vida. No significa, Iván, que mañana no vas a caer. No significa que pasado tú no vas a tener un resbalón, tú, tu familia, tu esposo, a un ser querido o a un pastor. Y estamos viendo pastores, lamentablemente, que quizás todos, me incluyo yo, hemos tenido nuestros altibajos. Yo escucho gente que dice, es que nunca se convirtió, pero si la persona se arrepiente, Dios lo perdona, porque tanto el pecado es un misterio como la gracia de Dios también es un misterio. Seguir luchando, pastor, para no ser cristianos part-time, sino ser verdaderamente comprometidos full-time, por amor a Cristo. Que es otra cosa. Un asunto de residencia y permanencia en Dios. Por eso me encanta cuando Job dice, aunque Él me mate, pero en Él esperaré. Ahí voy a estar. Y si me caigo, vuelvo a levantar. Yo no voy a encariñarme en el suelo. No voy a encariñarme en mi lodo. Me voy a levantar. Cuando tuve una de mis grandes caídas, si cabe el término, mi mentor me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo, Jean David, tienes la deuda moral de levantarte. Tienes la deuda moral de levantarte. Y eso para mí me armó de valor. Le volví a abrazar la gracia. Y una noche, mientras estaba orando, pidiendo a Dios dirección, perdón, sabiduría y de todo, nunca olvidaré la palabra que el Señor trajo a mi corazón. Jean David, si este mensaje que tú has predicado en tantos países, he estado en más de 50 países, y has visto a tanta gente siendo redimida por la sangre de Cristo, has visto a tanta gente siendo salvada, si este mensaje les sirvió a ellos, ahora bébetelo para ti, porque también te sirve para ti. Así que si has dicho a los demás que Dios les ama, crea que yo también te amo. Si le has dicho a los demás que Dios perdona, crea que también yo te perdono. Si le has dicho a los demás que Dios puede restaurar, como tú escuchaste uno de estos sermones, no hay situación que Dios no pueda resolver, que crea que yo también puedo resolver tu situación. Y eso para mí, Iván, fue revelación, fue consuelo, fue desafío. Y por eso podemos seguir hablando a través de esta emisora. Más claro el agua. Así que ojalá adquiramos esa conciencia espiritual y le pidamos al Señor, siempre lo digo, sabiduría, para no ser cristianos part-time, no cuando nos conviene y de repente cuando no, pues bueno,
irnos como por el despeñadero. Ojalá que tengamos ese valor, esa fortaleza y que venga ese amor de Cristo a nuestros corazones, a nuestras mentes en los momentos de tomar decisiones. En ese momento de tomar esa decisión de si pecas o no, ahí deberíamos tener esa firmeza en el amor de Cristo, amar a Cristo de verdad. Es una lucha. Dijiste algo al inicio y eso es un desafío no solamente para un creyente, sino aún para los pastores. Esta palabra de rendición de cuenta, o dicen los gringos accountability, donde podamos tener uno o dos amigos. Y es más, voy a usar un término donde yo puedo decir: Iván, dígame si mis pecados están a salvo contigo. Donde yo puedo tener la confianza, la confidencia de decir: estoy pasando por esto. Y donde yo puedo mirarte sin hacerte el fuchi, o sin hacerte el guache, como dicen los colombianos. Sí. Y Gas mirarte Gucci con amor. Sí. ¿Cómo? Gas Gucci Fo, dicen en algunas partes de Colombia. Algo así. Sí. Y mirarte, abrazarte, pero acompañarte en tu proceso de restauración. Porque todos somos candidatos a la gracia. Pero también requiere que muchos, y en gran mayoría, podamos ser vulnerables. Abrir nuestros corazones. No estoy diciendo que hay que ser vulnerable a todo el mundo. Porque para mí la confianza ni se gana ni se impone. La confianza se concede. Yo conozco gente que 20 años y no confío en ellos ni siquiera un vaso con agua. Pero tengo gente que yo conocí ayer y les confío mi vida. Ustedes me conocieron en diciembre, tenemos 8 meses de habernos conocido. Nos hemos visto una sola vez, pero pareciera que nos hubiéramos conocido toda la vida. La confianza se concede. Sí, señor. Y yo creo que es donde cada líder, cada pastor, cada creyente, tenemos que tener esta vulnerabilidad de abrir nuestro corazón con alguien. Porque muchas veces, aún pecar deliberadamente, como mencionaste en la pregunta, a veces es porque no nos hemos permitido el lujo de que alguien nos acompañe. En segundo lugar, no queremos abrirnos a que alguien también nos jale las orejas, nos dé una buena nalgada y nos confronte. En tercer lugar, quizás tampoco hay un ministerio o un círculo en la iglesia que trabajan áreas específicas en la vida cristiana. Es decir, creo que ayer mientras cenaba con un pastor, le decía, muchas veces como iglesia estamos lejos de ser la iglesia del Señor. Porque yo creo que lo que tenemos hoy en día de iglesia, quizás sea un destello, pero creo que no hemos llegado ni a 1% de lo que el Señor quiere para la iglesia. Oro que podamos volver a los rudimentos. Porque como dice Pablo, porque para mí, Iván, la gran comisión no es Mateo 28, que dice, hagan discípulos a todas las naciones. No, Señor. Para mí, el pasaje detonante de la gran comisión es 2 Corintios 5:17, reconciliar al mundo con Dios. ¿Y cuál es la metodología favorita de cumplir la gran comisión? Pues Mateo 28, haciendo discípulos. Pero la gran comisión olvidada es que no hemos sabido reconciliar al mundo con Dios. Hay gente que han apostatado de su fe. Hay pastores, salmistas que le han dado la espalda a Dios. Y como buen relato del hijo pródigo, Lucas 15, tenemos que decirle que el papá sigue esperándole y que la luz del cielo siempre estará prendida para su retorno. Y que podamos llevar a esas personas a volver al Señor, porque el Señor sigue redimiendo, sigue sanando, sigue restaurando y sigue perdonando. Ahí estamos, mi querido pastor, como siempre, un verdadero aporte aquí en nuestro segmento de Ayúdame, pastor. Que quede más claro que el agua todo. Un abrazo. Para ustedes, saludos a todos nuestros radioescuchas, bendiciones, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, señor. Y recuerden que todo esto lo subimos también a nuestro canal de YouTube como La Red Cristiana. Facilito encontrarnos en el canal de YouTube como La Red Cristiana. E igualmente, por la noche, repetición de 7 a 11 de la noche, hora este de los Estados Unidos. ¿Nos fuimos, Beberatriz? Nos fuimos, Dios los bendiga siempre. Oren por nosotros, que siempre estamos orando por ustedes. Y recuerden, acercar a alguien a Jesús. Ese es realmente el propósito de nuestra vida, acercar a alguien a Jesús. Y aquí seguimos con mucho amor, alcanzando almas para Cristo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches y permiso, nos fuimos. Chao, Dios los bendiga siempre, los queremos. Hasta luego. Estás escuchando la redcristiana.com.